Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Buenas noches, bienvenidos a Observatorio 2012, el programa del canal cultural de los universitarios dedicado a entender sin estridencia y sin condescendencia el proceso electoral en curso. Las campañas electorales empiezan a final de mes y aquí en Observatorio 2012 estamos dialogando con los actores políticos más relevantes. Se encuentra allá en nuestro estudio el vocero nacional del Partido Verde Ecologista de México, el senador Arturo Escobar, con quien dialogaremos sobre las propuestas, las particularidades de esta fuerza política en nuestro país. Antes, en nuestro corte de caja, con la doctora Ana Laura Magaloni conversaremos sobre las declaraciones del presidente acerca de que el mayor riesgo que enfrenta la elección es la presencia del crimen organizado, y también comentaremos acerca del decálogo sobre seguridad y elecciones dado a conocer ayer por el secretario de Gobernación. En nuestra sección La Ruta de la Elección, el consejero electoral Lorenzo Córdoba explicará cuáles son las diferencias entre el padrón electoral y la lista nominal de electores. Quédese con nosotros, como siempre es un gusto que nos permita entrar a su hogar. Corte de caja. Distinguidos invitados, amigas y amigos. El pasado 29 de febrero, en el marco de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Felipe Calderón afirmó que la principal amenaza para nuestra democracia y nuestras instituciones es precisamente la criminalidad y sus intereses. Asimismo, el mandatario consideró que hemos visto cómo los criminales, por buscar el control de la sociedad, han buscado incidir en procesos electorales. El día de ayer, lunes 5 de marzo, el secretario de Gobernación anunció un decálogo de acciones para garantizar la seguridad y tranquilidad del proceso electoral. En virtud de que el gobierno coloca al crimen organizado como el mayor desafío del proceso electoral, dedicamos a este tema el análisis de corte de caja. Reafirmo la convicción del Gobierno de la República de seguir realizando nuestra labor. Pues esto es nuestro corte de caja. Ya está con nosotros la doctora Ana Laura Magaloni, directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Ana Laura, como siempre, bienvenida a tu espacio. Hola, Ciro, ¿qué tal? Un gusto. Pues justo en nuestra cortinilla de presentación de esta sección veíamos las declaraciones, escuchábamos del presidente de la República señalando en el marco del Consejo Nacional de Seguridad que el máximo riesgo para la elección que está en curso, el proceso electoral que ya inició, es la presencia de la criminalidad organizada. No sé en otro contexto qué ocurriría si un primer mandatario hiciera una declaración similar. Pensemos que el presidente Obama señalara que hay un riesgo para la elección que viniese del terrorismo. ¿Cómo tenemos que entender esta declaración del titular del Ejecutivo Federal? La analogía es muy buena. O sea, yo creo que no basta señalar un riesgo en abstracto, porque un riesgo en abstracto lo único que genera es un temor irracional, digamos. No sabemos de qué tamaño es el problema, de qué significa el riesgo del narcotráfico, y no está aterrizado. Entonces, ese discurso en abstracto me parece que puede enrarecer el ambiente. A mí me gustaría que me explicara cuáles son los riesgos concretos que él ve en la elección, en qué partes del país se ven esos riesgos. A propósito de esas declaraciones del presidente, me hablaron gente de la prensa internacional preguntándome si creía que los comicios iban a pasar en paz en México o que si México estaba apto para celebrar unos comicios. Así de mal se puede entender una declaración genérica, amenazante, vaga. ¿Dónde están los riesgos del crimen organizado y cómo podemos atenderlos? Porque sin duda no es todo el país y sin duda tiene
puntos específicos que hay que atender. O sea, yo no creo que el crimen organizado no signifique ningún riesgo, pero me imagino que es un riesgo gradual en distintas dimensiones y que no es igual en todo el territorio y de distinto impacto en el proceso electoral. Así es. Además, la autoridad del Estado mexicano encargada de organizar las elecciones, de asegurar que las casillas se pongan a disposición de todos los ciudadanos para que puedan ejercer su voto, es el Instituto Federal Electoral. Y el IFE está trabajando normalmente, digamos, ha iniciado su proceso de sorteo para dar lugar a la capacitación de los ciudadanos, y el IFE no está encendiendo estos focos rojos que sí hace la Presidencia de la República. Contrasta que desde la autoridad que directamente está involucrada en la preparación de las elecciones se transmita un mensaje de normalidad en términos de la preparación de las elecciones, y desde la Presidencia no. Y además yo creo que el país está en condiciones de normalidad en la mayor parte del territorio. Y hablemos un poco de cuáles son los riesgos que vemos en el narcotráfico, claro, y que sería interesante que el presidente aterrizara un poco más. El primer gran riesgo es que llegue dinero del narcotráfico a las campañas, ¿no? Ese riesgo ha existido siempre. Existió en las elecciones del 2006, en el 2000, o sea, yo no creo que el contexto de esta elección del 2012 modifica la posibilidad de que el dinero del narcotráfico llegue a las campañas. Aunque sí hay una novedad, que es la reforma electoral que ocurrió en 2008 y que prohíbe la compra de publicidad por parte de los candidatos y partidos políticos en la radio y la televisión, que era, digamos, la gran aspiradora de dinero en las campañas electorales, de tal manera que los partidos y candidatos para estar en los medios necesitaban de muchos recursos, y pues esos recursos los podían procurar en distintos lugares legales o no, digámoslo así. Ahora, con esta prohibición ya no hay esa necesidad estructural de andar buscando el dinero. Todos van a tener presencia gracias a los tiempos oficiales de Estado. Ahora, era más fácil seguir el dinero a través de lo que habías pagado a medios, porque había un registro de esas transacciones, a hoy recibir una maleta de dinero y hacer un evento donde se compran gorras y tortas y se reparten, y que ese dinero no pasa por ninguna transacción bancaria. Aunque los partidos tienen un financiamiento generoso en el país, ese es el segundo argumento. No hay esta necesidad de andar buscando las maletas clandestinas, ¿no? Ese es el segundo argumento. O sea, sí están muy bien financiados los partidos políticos, creo que todos tienen un muy buen presupuesto para hacer una contienda electoral sin tenerse que vincular con el crimen organizado, digamos, pero el riesgo ahí está, pero no creo que sea particularmente inusual. Inusual, y que no sea un riesgo que diga así de plano el proceso electoral va a estar cooptado por el narco. No, o sea, sí creo que existe. De todas formas, en los gradientes de este riesgo no me parece que tienen la capacidad por lo menos de empañar la elección presidencial. El segundo riesgo sí tiene que ver con algo nuevo, algo que no existió cabalmente en las elecciones anteriores, que es el riesgo de zonas donde hay mucha violencia y donde el crimen puede coaccionar, o sea, si te pueden extorsionar en tus negocios y te pueden parar en la calle, pues también te pueden presionar para que votes en uno u otro sentido, o te pueden intimidar para no votar. Y esos creo que son focos que están en algunos municipios y que ahí sí quisiéramos ver qué vamos a hacer, ¿no? O sea, cómo vamos a garantizar que todas las casillas electorales se puedan instalar, que la gente salga a votar. Pero tú me comentabas, y tienes razón, pues en Michoacán sucedió, que es uno de los estados más violentos del país y con claros focos rojos en algunos. Una jornada electoral con saldo blanco y una participación de la gente fuerte, muy alta. Muy fuerte, ¿no? Entonces, como que también me gustaría como poder dimensionar en el mapa nacional dónde podrían estar esos riesgos. Pero si te fijas, ninguno de los dos de los que estamos hablando permitiría hablar algo tan genérico como el crimen organizado amenaza nuestro proceso electoral del 2012. Esa afirmación es complicada, me parece que enrarece el ambiente electoral y que no le ayuda a nadie. O sea, ya tenemos un país estridente, necesitamos ahorita generar un país
en donde haya una percepción de tranquilidad. Más reflexivo. Más reflexivo. ¿Y el decálogo que presentó el secretario de Gobernación, qué opinión te merece? Bueno, cuando yo leí el decálogo dije, o sea, no hay nada en el decálogo que no tengan que estar haciendo hoy. O sea, que no van a irse el dinero de los programas sociales a las elecciones. Bueno, eso está penado en la ley. O sea, que vamos a seguir garantizando la seguridad de los candidatos. Pues sí, eso siempre se ha hecho. Que vamos a respetar los tiempos oficiales. Faltaba más que no desde el gobierno. O sea, entonces, no sé cuál es, y que vamos a ser estrictos con la persecución del crimen. Yo me dejó sorprendida que eso tratara de ser un decálogo para blindar la seguridad de las elecciones. O sea, me quedé muy sorprendida entre lo vacío del decálogo y ese otro discurso de el narcotráfico amenaza el proceso electoral. O sea, claro, ante el diagnóstico que transmite el presidente y las medidas de su secretario de Gobernación, hay un contraste alto. Demasiado importante. O sea, si de verdad esto estuviera amenazado por el narcotráfico de la forma en la que, así genérica, pues se tendría que convocar un gran acuerdo político entre las fuerzas, así como los españoles con los terroristas, digamos. Y tendría que haber un acuerdo muy estridente, muy fuerte, muy de que aquí empieza el derecho y aquí acaba el Estado y ahí está. Pero pues yo no creo que la amenaza sea de ese calibre como para tener que convocar a un acuerdo de esta naturaleza. Pero eso es lo que yo hubiera esperado de un secretario de Gobernación, digamos, cuando me presenta cómo voy a blindar el proceso electoral y cómo vamos a garantizar seguridad, pues nada nuevo. Pues un contraste, Ana Laura, fuerte entre un diagnóstico que parece estridente y unas acciones que no parecen sino un lugar común del cumplimiento de las obligaciones que están en la ley. Pues Ana Laura, como siempre nos has ayudado a aterrizar, a desmenuzar el discurso que gravita sobre las elecciones, en este caso desde el Poder Ejecutivo. Muchas gracias, nos vemos aquí pronto. Esto ha sido Corte de Caja, continúe con nosotros, vamos a la ruta de la elección.